Muy buenos días, Dios te bendiga. Quiero continuar con la charla que estábamos teniendo ayer acá entre amigos, Jesús, tú y yo. Ayer te hablé la primera parte de lo que tiene que ver con el enojo y a este tema yo le he titulado Enojo, arma de destrucción masiva. Y ayer vimos tres aspectos del enojo, ¿verdad? Uno, que te haces daño a ti mismo, le haces daño a tus seres queridos y dañas tu relación con Dios. Ahora en la segunda parte quiero hablarte acerca de cómo tú, ¿verdad? Cuando te enojas o estás frente a una persona que está demasiado enojada, ¿verdad? Tú se puede hacer grandes daños, ¿verdad? Ya sea que tú los hagas o tú permitas que otra persona lo haga, ¿verdad? Y para eso quiero que vayamos a Génesis capítulo 4 y versículo 8. Vamos a ver qué sucedió en esa historia, en esta parte de la escritura. Dice la escritura de la siguiente manera. Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Sabemos la historia de que Dios se agradó más de la ofrenda de Abel que la de Caín, entonces esto despertó el celo y el enojo desmedido por parte de Caín en contra de su propio hermano, hasta el punto que, como hemos leído en el versículo, llegó a matarlo, ¿verdad? El enojo, cuando no es controlado, uno puede llegar a la acción de lo que ya se ha estado procesando en la mente. Si en la mente uno ha estado procesando decirle ciertas cosas a una persona que uno quiere ofender, uno le suelta eso, pero muchas veces el enojo en extremo puede llegar, ¿verdad? Hasta puntos de hasta matar a una persona, ¿no? Entonces, ¿verdad? Puedes matar a tu prójimo, ¿verdad? Eso es algo visto, que una persona enfurecida está sacada de sí, de sus casillas, como dicen, no mide sus acciones, procesa sus pensamientos malignos y no está totalmente cuerdo. Además, cuando una persona se enoja, ¿verdad? El corazón también se le agita. Lo que a mí me pasaba a mí antes es que hasta una parte de mi cabeza, de mi cerebro, se hacía para arriba y para abajo de la furia, ¿verdad? Y son, como dije ayer, son cosas que yo he tratado y se las estoy tratando de dar al Señor, porque el Señor Jesucristo también quiere ser el dueño de nuestras emociones. No solamente darnos salvación o sanarnos, sino sanar el enojo. Y vamos a ver por qué, de dónde nace el enojo. Bien, la ira desmedida viene de Satanás. Él, allá en Génesis, distorsionó absolutamente todo lo que tiene que ver con emociones sanas, ¿verdad? El hombre le permitió a él entrar a las emociones y por ende se ha manifestado, ¿verdad? Esto del enojo a extremos grandes, hasta el punto de que han habido grandes homicidios, genocidios, personas quitándole la vida a otras personas por causa del enojo en extremo. Entonces el padre del enojo es Satanás. La Biblia también dice que el príncipe de paz es Jesucristo. Entonces, ¿quién gobierna tu emoción? ¿Será el príncipe de paz? ¿Qué haces cuando estás en una situación adversa? ¿Tienes paz o reaccionas conforme al enojo que tienes o tú ves a otra persona que ejerce, ¿verdad? Esta emoción del enojo a flor de piel? Hay quienes anidan el enojo por años y revientan contra el inocente, ¿verdad? Hay personas que han sido abusados desde niños y cuando llegan a adultos tienen un patrón de ser enojones y de oprimir y de hacerse sentir superiores a cualquier persona, porque ese es el patrón que se les enseñó a ellos cuando eran niños. Ellos vieron eso, vieron enojo, furia, violencia. Entonces estas personas, estos individuos revientan contra el inocente. Sí, puede que tú estés lidiando con una persona violenta en tu familia, pero debes de ir a ver las raíces del por qué esa persona actúa así.
¿verdad? Tal vez una persona abusada, lastimada verbalmente, sexualmente, no sabemos, pero esa es la raíz del enojo, porque Satanás vino a causar discordia, en, en- en todo ser humano. Y la tercera cuestión que quiero tratar acá es que el hombre le permite a Satanás gobernar las emociones distorsionadas. Si tú no ejerces un control de tu facultad mental y de guardar tu corazón para Dios, créeme que tienes una mina aquí de destrucción masiva para ya sea que tú mismo te causes el daño a ti mismo o lo causes a otros, ¿verdad? Por eso es de que muchos van a parar, algunos a la cárcel, otros al cementerio por causa de una ira desmedida y sin control. Entonces, yo te quiero decir, ¿verdad? Que esa área tú se la puedes dar al Señor. Si gustas hacer esta oración conmigo, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias, te doy esta área de mi vida que es el enojo en extremo, Señor, que tú me controles, Padre glorioso, que tú seas quien controle mi forma de pensar, de vivir, de actuar, de pensar, Señor, porque tú eres el que quiere ser el Señor y amo de mis emociones. Y a ti me doy en esta hora, en el nombre de Jesús, y perdona mis pecados. Si hiciste esta oración, te recomiendo que encuentres una iglesia o encuentres un amigo, una amiga, un pastor, una pastora, para que tú puedas hablar de este problema que tienes y que así juntos puedan a través de la palabra de la Biblia encontrar soluciones concretas a cómo mejorar o cómo hacer que no te enojes tanto y que controles tu carácter. En el nombre de Jesús, quien te ama, esto fue Entre Amigos, Jesucristo, tú y yo. Dios te bendiga.